¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? Como si los días se sucedieran uno tras otro, dejando un eco de silencio donde antes había risas y pasión. Imagina que el amor que una vez te definió ahora te ahoga y que la persona que juró verte para siempre dejó de mirarte hace mucho tiempo. ¿Qué harías si, de repente, un encuentro inesperado te hiciera sentir real de nuevo? No hablo de una aventura cualquiera, sino de ese tipo de conexión que te sacude el alma, que te hace cuestionar todo lo que creías saber sobre el amor, la lealtad y, sobre todo, sobre ti mismo. ¿Es infidelidad un amor que nunca se consuma físicamente, pero que prende fuego a tu espíritu? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de Isabel, una mujer que, como muchos de nosotros, se encontró en un cruce de caminos donde el pan, el silencio y una mirada profunda cambiaron su percepción del mundo. Si te sientes identificado con esta búsqueda de algo más, o simplemente te intrigan los dilemas del corazón, quédate hasta el final. Y antes de que empecemos, no olvides darle un like a este video, dejar tu comentario para saber qué opinas y sobre todo, suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Estamos a punto de alcanzar nuestra meta de 5000 suscriptores y tu apoyo es clave. Aquí estoy otra vez, ¿sabes? Sentada, como siempre, en este silencio que es mi compañero más fiel desde hace tanto tiempo. Hoy es un día diferente, o quizá no diferente en su superficie, pero sí en la forma en que cada minuto me araña por dentro. Es una de esas mañanas en las que el sol de Madrid, por muy brillante que sea ahí fuera, no consigue penetrar la escarcha que siento en el alma. La casa es grande, demasiado grande para una sola persona. Aunque técnicamente no esté sola. Antonio está en algún lugar, en alguna ciudad lejana, en alguna obra, levantando estructuras de hormigón que, irónicamente, son mucho más sólidas que los cimientos de nuestro matrimonio. Llevo casada con él más de 20 años, veintitantos, y estos últimos han sido una erosión lenta y constante. Una gota de agua horadando la roca, pero en lugar de forma, ha dejado un vacío que se ha vuelto tan denso que casi puedo tocarlo. Me levanté temprano, como de costumbre. El ritual del café, el mismo recorrido por la cocina, la misma tostada, la misma taza. Miro el sitio vacío en la mesa, el que debería ocupar su presencia, y a veces, solo a veces, me pregunto si realmente lo echo de menos a él o a la idea de lo que alguna vez fuimos. Es una pregunta incómoda, una que empujo al fondo de mi mente con la misma vehemencia con la que empujo el carrito de la compra los jueves. La verdad es que Antonio y yo nos hemos vuelto compañeros de piso. Casi con la diferencia de que él está fuera la mayor parte del tiempo. Cuando vuelve, es como si un huésped llegara. Hay una formalidad, una distancia. Conversaciones sobre el trabajo, sobre las facturas, sobre el tiempo. Nunca sobre nosotros, nunca sobre conmigo, al menos, no lo que realmente importa. Se ha acostumbrado a que yo sea la mujer que está ahí, esperándole, manteniendo el hogar, siendo una extensión silenciosa de su vida. Y yo me he acostumbrado a que él no me vea, a que me atraviese con la mirada como si fuera transparente. Y esa invisibilidad, déjame decirte, es un veneno lento. Te consome y te deja desnuda de esencia. Hoy, la invisibilidad se siente más pesada que nunca. Antonio llega esta noche. Lo sé porque me envió el mensaje habitual: un seco llego esta noche, te llamo cuando aterrice. Si no te echo de menos, si no tengo ganas de verte. Solo el hecho, y ese mensaje que debería ser una señal de alivio, de que la rutina se romperá por unas horas o días, se ha convertido en una cuenta regresiva de angustia. ¿Cómo puedo afrontar su mirada, su presencia, sabiendo lo que siento, lo que he sentido? Lo que ha florecido dentro de mí en su ausencia. La casa está demasiado limpia, demasiado ordenada. Refléjala pulcritud superficial de mi vida, pero esconde el caos que burbujea debajo. Mis manos están inquietas. Las miro y veo las pequeñas arrugas, las manchas de la edad. Veo las manos de una mujer de 40 y tantos, que se siente como si hubiera vivido 100 años de la misma manera. Mi refugio, mi pequeño santuario, ha sido la panadería de la Latina, un lugar que encontré casi por desesperación, buscando algo que llenara mis horas muertas, algo que me sacara de estas cuatro paredes. Y lo que encontré fue mucho más. Encontré el aroma cálido del pan recién horneado, la risa de los clientes, el murmullo de la vida. Y encontré a Ricardo. Ricardo, su nombre suena a caricia en mi boca. Incluso ahora, en el silencio de mi salón, es el dueño de la panadería. Un hombre maduro, con manos fuertes, curtidas por la harina y el calor del horno, y una mirada que te ve. No te mira, te ve. Penetra más allá de la superficie, de las ojeras, de la sonrisa forzada. Ve tu alma, tus anhelos, tus tristezas. Y eso, para alguien que ha pasado tanto tiempo sintiéndose invisible, es como el aire.
Es la vida. Al principio era solo trabajo, amasar, hornear, atender. Pero las mañanas en el obrador, el corazón de la panadería, se convirtieron en algo más. Ricardo no me presionaba. No me seducía con palabras vacías. Solo me veía. Un roce de manos al entregarme una bandeja caliente, una pregunta sobre mi bienestar que iba más allá de la cortesía. Isabel, ¿cómo estás hoy? ¿Verdad? Esa simple frase, pronunciada con esa voz serena, me desarmaba. Era como si supiera que la respuesta de bien era una mentira. Una armadura. Él me hacía sentir que importaba, que mi existencia no era una extensión de la de Antonio, sino que tenía un valor propio, un peso, una vida. Me hizo sentir real de nuevo. Hablábamos de cosas triviales, de la masa que subía, de la temperatura del horno, del tiempo. Pero detrás de esas palabras, había una corriente subterránea de conexión que se profundizaba cada día. Era una intimidad que se construía sin palabras, en el silencio compartido de la madrugada. Con el suave sonido de la masa siendo golpeada y el aroma reconfortante que lo envolvía todo, en ese santuario secreto comencé a sentir el despertar de una parte de mí que creía dormida, o incluso muerta. Una chispa peligrosa. La casa me oprime. Cada mueble, cada fotografía, cada silencio es un recordatorio de lo que soy aquí. La mujer de Antonio, la mujer que vive, una vida ordenada, predecible, sin sobresaltos. Pero dentro de mí, el caos ha estallado. Y sé, con una certeza que me hiela la sangre, que hoy es el día. Hoy, algo tiene que ceder. Antonio llega, y Ricardo está en la panadería. Y la cinta de raso atada a mi muñeca. Un simple lazo, elegante y delicado, que Ricardo me regaló hace unas semanas. Es una cinta de lazo de panadero. Isabel, me dijo con esa sonrisa tranquila, para que la masa sepa que la amasas con cariño. Pero su mirada me dijo otra cosa. Esa cinta era un símbolo, una promesa silenciosa, un dilema. Solo yo podía desatarla. Solo yo. Y hoy, la siento apretar mi piel como una soga. El tiempo se está acabando. El aire en la casa se siente denso, pesado. Como antes de una tormenta de verano. Miro el reloj. Las 10 de la mañana. Me queda el resto del día para decidir. Para afrontar lo que se ha gestado en mi interior. Tengo un nudo en el estómago. Un hormigueo en las manos. La garganta seca. Este miedo, esta excitación, esta culpa, todo mezclado en un cóctel explosivo. Me levanto y camino sin rumbo por el pasillo. Mis pasos resuenan en el silencio. Voy a la cocina, a la sala de estar, al dormitorio. Abro y cierro cajones sin motivo, como si buscara algo que no sé qué es. Mi reflejo en el espejo me devuelve una imagen que no reconozco del todo. Una mujer un poco más delgada, con los ojos más vivos, pero también con una sombra de angustia que antes no estaba. ¿Es esto lo que significa sentirse viva? Esta mezcla de alegría y terror, la idea de volver a la vida de antes, a la mujer invisible, me aterra. Me asfixia solo de pensarlo. Pero la idea de desmantelar todo, de enfrentarme al juicio de Antonio, de la sociedad, de mí misma, eso me paraliza. ¿Es infidelidad un amor que no se ha consumado físicamente, pero que ha prendido fuego a mi espíritu y me ha hecho sentir real de nuevo? Esa es la pregunta que martillea mi cabeza. ¿Qué tipo de infidelidad es esta? No hay camas revueltas, no hay citas escondidas en hoteles. Solo miradas, palabras no dichas, el calor de un horno y la profunda conexión de dos almas que se encuentran. Pero se siente tan real, tan potente, que me consume. ¿Y Antonio? ¿Qué diría Antonio? Él, que sigue queriéndome a su manera, supongo, a su manera cómoda, distante, basada en la ausencia. Él, que es incapaz de ver la mujer en la que me estoy convirtiendo. Esa es la tragedia, no, que la persona que debería ser mi compañero de vida, el que debería sostenerme, es el que me ha empujado, sin querer, a buscar en otro lugar. Y ahora estoy en la encrucijada. El obrador me llama. Es casi una necesidad física. Una sed que solo se calma con el aroma a levadura y el calor de las manos de Ricardo. Debería quedarme en casa. Debería preparar la cena de Antonio, ordenar sus cosas. Actuar como la esposa perfecta que siempre he sido. Pero no puedo. Mi cuerpo se mueve por inercia, se viste con mi uniforme de trabajo, un delantal blanco que se siente más una armadura que una prenda. Salgo al aire fresco de la calle. Y el sol de Madrid me golpea con una intensidad inusual. Cada paso hacia la Latina es un latido de mi corazón. La tensión es palpable. Siento un tirón en el pecho. Una mariposa gigante revoloteando en mi estómago. Sé que hoy no será un día normal en la panadería. Sé que hoy todo cambiará. Y el miedo, mezclado con una extraña y embriagadora anticipación, me empuja hacia adelante. La cinta en mi muñeca se siente como un grillete. Llegué a la panadería con el corazón latiéndome como un tambor de guerra.
El aroma a pan recién horneado, que normalmente me envolvía en una manta de calma, hoy se sentía eléctrico. Cargado, Ricardo estaba en el mostrador con su uniforme de panadero. Su delantal blanco inmaculado. Levantó la vista cuando entré y sus ojos encontraron los míos de inmediato. No hubo sorpresa. No hubo una pregunta en su mirada, solo una profunda comprensión. Como si supiera que la decisión ya estaba tomada, o al menos que el día de la decisión había llegado. Me saludó con su habitual buenos días, Isabel, pero su voz era más suave, un poco más grave de lo normal, y la forma en que sus ojos recorrieron mi rostro, deteniéndose un instante en la cinta de mi muñeca. Me dijo que él también sentía la tensión en el aire. Fui al obrador. Necesitaba estar allí, en ese espacio sagrado donde la masa se amasa y la verdad se cuece a fuego lento. El calor del horno me envolvió, pero no era suficiente para calmar el escalofrío que me recorría la espalda. Mis manos temblaban mientras me ponía los guantes. Intenté concentrarme en la rutina, en los pains que había que preparar, en la masa madre que esperaba. Pero mi mente no paraba. Cada pensamiento se superponía con el anterior, creando un torbellino de emociones. Antonio, Ricardo, ¿qué significaba todo esto? ¿Podía seguir viviendo con esta dualidad? Con el peso de una mentira no dicha, de un sentimiento prohibido que me consumía por dentro. Ricardo entró en el obrador un rato después, trayendo consigo una bandeja de bollos recién hechos. El vapor se elevaba, impregnando el aire con dulzura. Se acercó a la mesa de trabajo donde yo estaba, y por un momento solo estuvimos ahí, en silencio. Los únicos sonidos eran el crepitar del horno y el suave rumor de la calle. Su presencia era magnética, casi abrumadora. Sentí su calor, su energía. No me tocó, pero su cercanía era una caricia. Luego, con esa voz tranquila, que siempre me desarmaba, me preguntó: «Isabel, ¿estás bien?». No era una pregunta trivial. Era una pregunta que venía de lo más profundo, que me interpelaba directamente. Y no pude mentir. «No, Ricardo», respondí, mi voz apenas un susurro. «No, no lo estoy». Levanté la vista y nuestros ojos se encontraron de nuevo. En los suyos vi la misma confusión, el mismo anhelo, la misma tristeza que yo sentía, y una bondad infinita. «Antonio llega esta noche», le dije, y la verdad, pronunciada en voz alta, se sintió como una punzada. Era como si al decir su nombre, la ilusión que había estado viviendo se desvaneciera y la dura realidad se impusiera. Ricardo asintió lentamente, sus ojos fijos en los míos. No dijo nada, pero lo entendió todo. No necesitaba palabras. Esa es la diferencia. Antonio necesitaba explicaciones, fechas, horarios. Ricardo me entendía con una mirada. Sentí la necesidad de hablar, de vomitar todo lo que llevaba dentro. Empecé a hablar de mi matrimonio, de la rutina, de la soledad, de la invisibilidad. Las palabras salían a borbotones, atropellándose, como si estuvieran desesperadas por ser liberadas. Ricardo me escuchaba en silencio, con esa paciencia infinita que le caracterizaba. No me interrumpía, no me juzgaba, solo me escuchaba. Y cada vez que me miraba, sentía que me veía más allá de lo que yo misma era capaz de ver. Me sentía desnuda, expuesta, pero no avergonzada, sino liberada. Era como si mi alma se estuviera desprendiendo de una capa de polvo y telarañas. Mientras hablaba, mis ojos se posaron en la cinta de mi muñeca. La sentí ahí, apretando, recordándome la decisión que tenía que tomar. Ricardo siguió mi mirada. Sus ojos se posaron en la cinta, luego en mi rostro. La tensión en el obrador era casi insoportable. Era un aire cargado de posibilidades, de miedos, de deseos. Me sentía al borde de un precipicio y sabía que un solo paso, una sola acción, cambiaría todo. Luego, Ricardo hizo algo que me sorprendió. Se acercó a la mesa y tomó un trozo de masa, esos que usan para hacer los bollos especiales. Con sus manos fuertes y expertas, la amasó con delicadeza, la estiró, la dobló. Y luego, con una precisión asombrosa, le dio forma. Mis ojos lo siguieron, hipnotizados. Lentamente, la masa se convirtió en un corazón perfecto, suave, palpitante. Lo colocó en la bandeja de metal y lo deslizó hacia mí, para que no olvides que el corazón del pan y el tuyo están hechos para ser moldeados con amor, dijo, su voz un susurro que apenas rompió el silencio. Ese gesto, tan simple, tan suyo, me golpeó como una ola. Era un recordatorio de la fragilidad y la belleza de lo que se cosía entre nosotros. Era una pregunta sin palabras, una invitación. La tarde avanzaba. Los clientes entraban y salían, el ritmo de la panadería era constante, pero para mí, el tiempo se había ralentizado. Cada minuto era una eternidad. Antonio, la cinta, Ricardo, la masa en forma de corazón, todo se mezclaba en mi cabeza.
En un momento, Ricardo y yo estábamos de nuevo solos en el obrador, preparando la última tanda de pan. El sol de la tarde se colaba por la ventana, tiñendo el espacio de un color dorado. El aire estaba caliente, saturado de los aromas a levadura y una promesa indefinida. Estaba apoyada en la mesa de trabajo, con la mirada perdida en la masa que amasaba mecánicamente. Sentía la presencia de Ricardo a mi lado, sin necesidad de que él me hablara. Era una conexión tan profunda que a veces sentía que podíamos leernos la mente, y en ese instante, en ese silencio cargado, sentí una punzada en la muñeca, la cinta. Ya no podía ignorarla. No podía seguir arrastrando esta incertidumbre. Antonio llegaba, y mi vida, mi alma, no podían seguir en este limbo. Necesitaba respirar. Necesitaba elegir. Mis ojos se posaron en la cinta de raso. La miré fijamente, como si en ella residiera toda mi vida. Era un lazo sencillo, pero su significado era inmenso. Era el nudo que me ataba a mi antigua vida, a mi matrimonio, a la mujer que fui, y era también el nudo que, al ser desatado, me abriría a la posibilidad de la mujer que podía ser. Sentí la mirada de Ricardo sobre mí, podía sentir su aliento, su calma. No dijo una palabra, no me presionó, solo estuvo allí, presente, esperando. Mis dedos temblaron. Levanté mi mano izquierda, la que llevaba la cinta. Mis ojos no se apartaron de los suyos. Eran un pozo de comprensión, de aceptación. No había juicio, solo una profunda mirada que me hacía sentir completamente vista, completamente desnuda, sin necesidad de quitarme ni una sola prenda. En ese instante, supe que no había vuelta atrás, que no podía volver a la invisibilidad, que este despertar, que esta chispa era real, que yo era real. Mi corazón latía con fuerza, un ritmo ensordecedor en mis oídos. Mis dedos, torpes y temblorosos, se acercaron al lazo. El nudo parecía minúsculo, pero en ese momento era el nudo más importante de mi vida. Mis dedos se deslizaron por el suave raso, buscando el punto donde desatarlo. Cada fibra de mi ser gritaba. Miedo, sí, pero también una fuerza, una determinación que nunca antes había sentido. Era una fuerza que venía de lo más profundo de mi ser. Un rugido silencioso de mi alma. Con un temblor casi imperceptible, mis dedos encontraron el lazo. Lo desaté. Lentamente, con una precisión casi ritual, la cinta se aflojó. Se soltó. La miré deslizarse por mi muñeca, caer sobre la mesa de madera. Y en ese instante, en ese simple acto, sentí una liberación que me hizo tambalear. Un peso inmenso se desprendió de mis hombros, una sensación de alivio, pero también de vértigo. De repente, el silencio en el obrador era aún más profundo, más significativo. Levanté la vista. Ricardo estaba ahí, mirándome. Sus ojos, profundos y serenos, eran el reflejo de mi propia alma. No hubo palabras. No las necesitábamos. El aire vibraba entre nosotros, cargado de una emoción indescifrable. Era un reconocimiento mutuo, una aceptación tácita de todo lo que había sucedido entre nosotros, de todo lo que éramos y de todo lo que podíamos ser. Y entonces, se acercó, lentamente, un paso y luego otro. Mi respiración se cortó. Mi corazón, que ya latía desbocado, dio un vuelco. Se detuvo justo frente a mí. Su mano, cálida y fuerte, se posó suavemente en mi mejilla. Su pulgar rozó mi piel, enviando una corriente eléctrica por todo mi cuerpo. Sus ojos bajaron a mis labios, luego regresaron a los míos, pidiéndome permiso. No había urgencia, no había lujuria desmedida. Solo una profunda reverencia. Era como si me estuviera pidiendo permiso para entrar en mi alma. Mis ojos se cerraron cuando sus labios se posaron sobre los míos. El primer beso no fue un estallido de pasión desbordada, no, fue algo mucho más profundo. Fue un beso de reconocimiento. Un beso suave, tierno, que sabía a sal y a pan, a promesa y a verdad. Fue el beso que mi alma había anhelado toda mi vida. Sentí el calor de sus labios, la suavidad de su piel. Mi cuerpo se relajó, mis músculos tensos se aflojaron. Era como si todas las piezas de mi ser encajaran por primera vez. Una sensación de hogar que nunca había experimentado. Mis manos se aferraron a su delantal, arrugando la tela. Quería que ese momento durara para siempre. Quería perderme en ese beso, en esa sensación de ser completamente vista, completamente amada. Él profundizó el beso, lentamente. Con una ternura infinita, su aliento cálido se mezclaba con el mío. Era un beso que me prometía un futuro, una vida diferente, una versión de mí misma que ni siquiera sabía que existía. Cuando nos separamos, fue solo unos centímetros. Sus ojos se abrieron, mirando los míos con una intensidad que me quitó el aliento. Mi rostro debía estar sonrojado, mis labios hinchados por el beso, pero no sentí vergüenza, solo una profunda gratitud. Y entonces,
Hizo algo aún más íntimo, más revelador. Se arrodilló. Ahí, en el obrador, entre la harina y el calor del horno. Se arrodilló frente a mí, y con el mismo respeto y reverencia con la que me había besado, tomó mis pies, esos que siempre había escondido, que sentía descuidados, que cargaban el peso de mi vida, de mis pasos inciertos. Mis pies, que no me había atrevido a mostrar a nadie, ni siquiera a Antonio, con quien había compartido una cama por más de 20 años. Sus manos fuertes y expertas, las mismas que amasaban el pan, se posaron sobre mis pies. Los acarició, suavemente, delicadamente. Sus pulgares recorrieron la planta de mis pies, los arcos, los talones. Y en ese instante, en ese gesto tan inesperado, tan vulnerable, sentí que me amaba en mis partes más íntimas, en esas que yo misma había descuidado. Que no me había atrevido a amar. No era un fetiche grotesco, no. Era un acto de profunda aceptación. Era como si me dijera, te acepto tal como eres, con todas tus imperfecciones. Con todas tus vulnerabilidades. Te veo, Isabel. Te amo. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas que no eran de tristeza, sino de puro reconocimiento, de una alegría tan profunda que me dolía. Me sentí completamente aceptada, deseada, vista en mi totalidad. En ese momento, en ese obrador, con las manos de Ricardo sobre mis pies. Sentí que era la mujer más hermosa y real del mundo. Que no necesitaba esconderme. Que no necesitaba ser invisible. Era un amor que no era solo físico, sino que tocaba lo más profundo de mi ser. De mi espíritu. Y supe que, pasara lo que pasara, mi vida nunca volvería a ser la misma. Que esta Isabel, la Isabel que acababa de nacer, no podía volver a la jaula. El tiempo se detuvo. No sé cuánto duró ese momento. 1 minuto, 1 hora, una eternidad. Solo sé que cuando Ricardo se levantó, su mirada seguía siendo la misma, profunda y llena de una bondad infinita. No hubo palabras. Solo el eco de lo que acababa de suceder, resonando en cada fibra de mi ser. Eran las últimas horas de la tarde. El sol ya se estaba ocultando. El obrador se había transformado en un lugar sagrado, el escenario de mi renacimiento. Tuve que irme. La panadería cerraba y la realidad, implacable, me esperaba. Me despedí de Ricardo con una mirada que lo decía todo. No había necesidad de promesas, de planes. Ambos sabíamos que lo que había ocurrido era un punto de no retorno, que el lazo se había desatado y que no se podía volver a atar de la misma manera. Salí a la calle. El aire de la noche de Madrid me golpeó, fresco y a la vez cargado de la intensidad de lo vivido. El camino a casa fue una neblina. Mis pies, los mismos que Ricardo había amado, me llevaban casi sin que yo les diera la orden. Cada paso era un eco de la decisión que había tomado. El corazón me latía con una mezcla de pánico y euforia. Pánico por lo que se avecinaba. Euforia por la libertad que sentía. La cinta ya no estaba en mi muñeca. Estaba en el mostrador del obrador. Un pequeño trozo de raso que era el testigo silencioso de mi transformación. Llegué a casa. La puerta, la misma de siempre, se abrió a un silencio que ahora se sentía diferente. Ya no era un silencio vacío, un silencio de ausencia. Era un silencio cargado. Un silencio que contenía el peso de mi secreto, de mi despertar. De la verdad que se había cocido a fuego lento. La casa me pareció más grande que nunca, pero ya no me oprimía de la misma manera. Ahora era yo quien llenaba el espacio, yo, la Isabel que había encontrado su voz, su cuerpo, su alma. Antonio llegaría pronto, lo sabía. Su mensaje, recordatorio de la vida que me esperaba, ya no me paralizaba. La panadería era ahora un símbolo, el lugar de mi despertar. Era el lugar que, de alguna manera, tendría que dejar. Al menos en la forma en que lo había conocido. Porque no podía volver a ser la Isabel que solo horneaba pan. La Isabel que había sentido el calor de las manos de Ricardo en sus pies. La Isabel que había conocido ese beso de reverencia, esa Isabel no podía volver a ser la que se escondía en el silencio. Me senté en el sofá, el mismo sofá donde tantas tardes me había sentido invisible. Pero hoy, no. Hoy me sentía más presente que nunca. Mis manos ya no temblaban. Mis ojos, aunque cansados, brillaban con una luz nueva. La historia no necesitaba una resolución fácil. Lo sabía. No había un felices para siempre inmediato. Solo la complejidad de lo que había sentido. De lo que había hecho. ¿Podría integrar esta nueva versión de mí misma en mi vida existente? ¿O este despertar me llevaría a tomar una decisión irreversible sobre mi futuro? Sobre mi relación con Antonio, la respuesta no estaba clara. Pero una cosa sí lo estaba, la verdad de lo que se había sentido. Esa verdad, dolorosa y liberadora a la vez. Era el único camino que podía seguir. Ya no podía vivir en la sombra. Ya no podía ser invisible.
La Isabel que había desatado la cinta. La Isabel que había sido vista y amada en sus partes más vulnerables era la única Isabel que podía ser a partir de ahora, y por primera vez en mucho tiempo respiré profundo, llenando mis pulmones de un aire nuevo, de una esperanza incierta, pero real. El silencio de la casa ya no era el mismo, era el silencio de una nueva vida que comenzaba, un silencio lleno de lo que no se dijo, y de la dolorosa verdad de lo que se sintió, y yo, por fin, estaba lista para escucharla.